todos, yo soy Carol Perelman y estoy emocionadísima de estar el día de hoy con una gran amiga, la doctora Sandra López León, quien es médica egresada de la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México y luego hizo su doctorado en epidemiología y en genética en la Universidad de Erasmus, ahí en Países Bajos. Trabaja ahora en la farmacéutica Novartis, lleva más de 10 años haciendo investigación sobre el efecto de los medicamentos en mujeres embarazadas en lactancia, la seguridad de los medicamentos, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Es profesora adjunta también de la Universidad de Rutgers allá en Nueva York. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Carol, muchas gracias por la invitación. No, pues muy feliz de platicar contigo hoy del estudio que acabas de sacar en esta revista Plus One, donde hablan sobre la falta de información que hay en la seguridad de medicamentos, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Más de 200 millones de embarazos hay al año, muchas de nosotras varios embarazos en nuestra vida y tomamos medicamentos y es increíble que menos del 5% o apenas el 5% de los medicamentos sepamos si tiene algún efecto al bebé, tanto en útero como al darles pecho. Desgraciadamente, muchas no acabamos de dar lactancia a nuestros bebés por diferentes factores, aunque ahorita vamos a platicar cuáles son los beneficios de la lactancia. Pero, por supuesto que así como pasan los anticuerpos y todas estas maravillas a través de la leche, también podrían pasar los medicamentos. Platícanos un poco de qué va. Bueno, sí, vamos a empezar primero que nada que la lactancia es una de las cosas más maravillosas e importantes que existen, tanto para el desarrollo mental, desarrollo inmunológico, para prevenir enfermedades, para todo. O sea, podríamos estar una hora hablando de los beneficios de la lactancia, creo que todo el mundo sabe, pero desafortunadamente hay algunas cosas que no pueden o paran que la mujer dé la lactancia. Entonces, brevemente, bueno, la comida es súper importante. Hay muchos que dicen, mi bebé no soporta la leche, pero en realidad es que lo que está comiendo la mamá, pues es chile o cosas muy irritantes y el bebé no las aguanta. Entonces, básicamente todo lo que nos estamos metiendo al cuerpo, pues va al bebé. Entonces, en la mayoría de los casos, los medicamentos no hacen ningún problema a los bebés. Específicamente en este nuevo estudio me enfoqué en la lactancia y creo que hablamos hoy de la lactancia, porque si empezamos a hablar del embarazo, pues también nos estaríamos toda la mañana, pero específicamente eso es un gran problema porque hay aún menos estudios para lactancia que para embarazo. Entonces la mujer pues no sabe si puede dar o no leche cuando está tomando un medicamento y o deja el medicamento y puede poner en peligro su vida o le da al bebé el medicamento. Es importante que sí hay algunos medicamentos que se sabe que no se deben de dar y por eso tiene que haber una conversación con el médico, pero en otros casos pues no hay nada de evidencia. Como mencionaste, pues el 5% no hay evidencia ahí. Y sin embargo, el 90% de las mujeres tomamos medicamentos durante la lactancia. Entonces, ¿qué sí se puede, qué no se puede y qué has hecho en investigación? Y platícanos un poco del consorcio donde participas, que creo que es un esfuerzo sumamente importante y además quienes nos están escuchando, mamás, papás, abuelas y además médicos, pediatras, ginecólogos podrían ayudar a estas bases de datos. Entonces, ¿por qué no nos platicas de qué es el trabajo? Bueno, sí, o sea, lo primero que tiene que hacer una mamá es ver el prospecto, que es el papelito que dice, si se puede tomar, es que hay estudios que se puede tomar. Y si dice no se puede tomar, no se puede tomar. Pero claro, en 95% pues no se sabe. Entonces, yo pertenezco a este consorcio, que es el IMI Conception, que es, IMI es Innovative Medicine Initiative, que es una iniciativa de la Comunidad Europea, de la Comisión Europea, en el que participan 88 compañías y universidades y autoridades sanitarias. Y básicamente, bueno, yo soy parte de este consorcio y estamos buscando soluciones para este problema. Entonces, este consorcio se dividió en 7.
Yo soy parte de un work package que es específicamente en bases de datos que se pueden usar para contestar las preguntas, si se puede o no tomar el medicamento. Luego el 2 es que el reporte de farmacovigilancia, que luego si quieres hablamos un poquito más en detalle, por qué es tan importante y por qué todos los pacientes, todas las personas, los médicos tienen un papel fundamental en ese. Luego hay otro que está enfocado en coleccionar leche para hacer un banco de leche, para poder hacer investigación sobre la leche, para ver qué medicamentos sí están pasando o no. Y así 7, uno enfocado en la comunicación, comunicación hacia el paciente, comunicación a los médicos y también entrenamientos. O sea, van a haber entrenamientos, otros más programas para en la computadora, en los apps para poder registrar. Entonces son varios, pero en el que yo estoy enfocado y en el que hubo la publicación es la base de datos. Entonces, pues básicamente es una solución. Empezó en el 2019, acá en el 2024. Y bueno, creo que se va a extender un año más, pero esto lo que va a hacer son las bases de cómo se deben estudiar los medicamentos. Esto es emocionante. Esto quiere decir que si yo tengo a mi bebé, estoy tomando ciertos medicamentos que son importantes para mi salud, pero estoy lactando a mi bebé, podría meterme a estas bases de datos que ahorita nos darás la liga, por ejemplo, la de ilactancia.org, y ahí puedo meter el medicamento y sabría si es seguro seguirlo tomando o no. Sí, bueno, creo que voy a explicar lo que es bases de datos, porque Va. también creo que la gente entiende diferentes. Entonces, la base de datos que usamos los científicos es una base de datos donde viene toda la información de los pacientes. Entonces viene, nunca dice el nombre de la persona, dice un número, luego qué edad tiene, qué medicamentos toma, qué complicaciones tuvo. Entonces, cuando tenemos una base de datos que usamos, por ejemplo, en los países nórdicos está toda la población desde el día que nacen hasta que mueren y está cuando estuvo embarazada y dando lactancia, nos enfocamos en ese pedacito y entonces ahí podemos hacer estudios y comparar, bueno, la gente que no estaba tomando este medicamento contra la gente que sí lo estaba tomando y ver si se puede tomar o no, ¿no? Si es seguro. Entonces, si sí es seguro, entonces podemos hacer una publicación, hacer una conclusión y meter en esta websites, En si se plataformas puede tomar o digitales no. para que las personas Exacto, podamos en las consultarlo. plataformas. Claro, Exacto. atrás de todas estas bases de datos que son las que las consultamos nosotros las personas de a pie, obviamente hay un trabajo científico atrás que incluye el trabajo de Sandra, donde van analizando bases de datos de salud para entender qué medicamentos sí tienen efectos y qué no. ¿Nos puedes dar una idea, Sandra, más o menos cuáles son los medicamentos que, por ejemplo, pudiéramos no tomar, más bien debiéramos no tomar durante la lactancia porque le hacen un daño al bebé, y por lo contrario, medicamentos que le hicieran daño al bebé y que por la necesidad que una paciente puede tener de tomarlo, es mejor suspender la lactancia muchas veces para, obviamente, pues, preservar la vida y la salud de ambos, ¿no? Sí, sí, te digo eso, pero déjame regresar un segundo a la base Regresa, de datos, porque va, necesitamos la ayuda de todas las personas. O sí, sea, estas bases de datos también se llenan cuando el paciente o el médico da la información a la farmacéutica, a las autoridades sanitarias, diciendo, tomé este medicamento y no le pasó nada a mi bebé, o tomé este medicamento y noté que mi bebé hizo esto. Entonces, estas bases de datos se llenan con la información que los pacientes dan. Entonces, si quieren tener mejor información, tienen toda la población y todos los médicos tienen que contribuir en llenar esos datos. Entonces, si notan algo, pídanle a su médico que lo reporte y si son médicos, por favor, reporten absolutamente ¿a todo, dónde? aunque no haya. Entonces, se puede a las autoridades sanitarias entonces, del país que viven y a la compañía del medicamento. Se puede de las dos maneras. Entonces, entran a la página de la compañía y nada más es un cuestionario, pero también es bien importante que si están dando lactancia y no pasó nada, lo reporten, Claro. porque, porque casi, o sea, nadie lo hace y pues cuando se hace la investigación, pues no se puede llegar.
Entonces, después de Espera, estas, ahora yo te voy a decir algo. Esto, que de lo que está hablando Sandra, se llama farmacovigilancia y es la fase 4 de todos los estudios, de todos los medicamentos, todos los biológicos, desde vacunas hasta medicamentos, todo lo que consumimos los seres humanos, que está regulado y lleva fases de investigación para poderse aprobar. Ya con las vacunas sabemos que son fase 1, fase 2, fase 3. La fase 4 nunca acaba y siguen habiendo estudios de seguridad, como los que haces la doctora Sandra López León, en medicamentos de uso habitual, como pueden ser los antiácidos o pueden ser las aspirinas, se siguen vigilando. Gracias a la información que la población podemos ir dando de cómo va resultando los efectos adversos o no de cada uno de estos medicamentos. Por eso es importante la participación del público y creo que es un llamado muy importante a quienes nos escuchan. Si estás lactando, si estás tomando un medicamento y todo está bien, por fortuna, repórtalo a la compañía o repórtalo a las autoridades sanitarias. O si algo ves anormal, también hay que reportarlo. Entonces, ahora sí. sí, pues la farmacovigilancia es para todos los medicamentos, estés embarazado o no. Si ves un problema, se reporta. Si no sabes si es por el medicamento, se reporta. Si hay duda, se reporta. Entonces, siempre si hay algo extra, se reporta. En lactancia y en embarazo es aún más importante, porque como dijo Caro, en las primeras fases, cuando todavía no está en el mercado, no se incluyen pacientes embarazados o lactantes a los estudios, por ética, ¿no? Porque no se sabe si va a ser, pues si va a ser seguro o no. Entonces, o sea, sí hay pacientes que se embarazan sin planearlo y lo toman y esa información es muy valiosa, pero cuando sale al mercado es aún más valiosa porque hay más datos. Entonces, eso es el llamado para médicos y eso. Ahora sí, si quieres, regresamos a la pregunta de qué medicamentos no se deben. Entonces, como mencionaste, sí hay una página, hay varias páginas que tú pones el nombre del medicamento y te dice si hay algo, si se puede tomar o no se puede tomar. En España está esta que es la lactancia, que es la más usada por todos los médicos, y pones el nombre y te dice no lo tomes. Si está rojo, no lo tomes, no se debe de tomar. Si dice que sí se puede tomar, probablemente es que sí ha habido estudios, pero la cosa es que si no hay información, pues no te va a decir sí o no. Claro. Entonces ahí es cuando se necesitan más datos para ir actualizando, porque es continuo. Y en ese Pero caso hay que platicarlo con el médico o qué hay que hacer en caso de que no se tenga información. bueno, en todos los casos, cuando vas a embarazarte o estás embarazado o tomando lactancia, siempre tienes que hablarlo con tu médico y decir, esto es lo que estoy tomando y se tiene que ver un riesgo-beneficio. Sí, por ejemplo, medicamentos para el asma en el embarazo, pues dices, bueno, si lo dejo de tomar, luego no voy a poder respirar bien, luego no va a llegar oxígeno a mi bebé y bueno, ¿cuál es más el riesgo, no? O en enfermedades autoinmunológicas, pues puede traer una recaída importante y puede afectar mucho al embarazo. Entonces, no hay una lista de que toma, si puedes, no puedes, siempre es individual y siempre tiene que haber una discusión con el médico. Pero bueno, también de vitaminas que estás tomando, cualquier cosa puede tener un efecto. Y si son medicamentos muy nuevos, es muy probable que todavía no ha habido nada de investigación. Entonces se puede discutir con el médico, bueno, me quiero embarazar o voy a dar lactancia, es posible cambiarlo a un medicamento que ya se haya usado por muchos años, que se sepa que es seguro mientras pasa esta etapa. Entonces hay una discusión de los riesgos y los beneficios. Pero bueno, en general, los que son muy conocidos son, por ejemplo, los antimicrobianos. Si tienes una infección, la estás tomando, podría ser que tu bebé, bueno, tenga en la boca cosas blancas o que tenga diarrea. Entonces, eso es algo típico. O, por ejemplo, todos los medicamentos, ya sean psiquiátricos, neurológicos o para el dolor, podrían tener un efecto en el bebé, que veas que el bebé se está quedando dormido todo el tiempo, que no quiera comer porque está somnoliento, que no está teniendo contacto contigo o que está bajando de peso. Entonces, eso sí, uno tiene que estar vigilando que no esté afectando al bebé, porque si está quedando dormido y no está haciendo contacto y no está comiendo, pues entonces puede haber un problema del desarrollo, ¿no? Entonces, todos esos sí están en el papelito cuando compras el medicamento.
se debe de leer todo eso. Y si dice algo del bebé o algo, tiene que haber una discusión, porque son pocas cosas que están incluidas ahí que se saben y por algo están ahí, ¿no? Pues eso es algo sumamente importante. Quizás estamos lactando y nos da una infección de garganta y hablamos con nuestros médicos, nos manda un antibiótico y se nos olvida decirle que estamos dando leche materna y podríamos estar afectando la microbiota de nuestro bebé, podríamos estar afectando, como dices, dándole una infección por cándida en la boca y el pediatra va a decir, bueno, ¿y por qué el bebé de pronto? ¿No? Y es porque estamos tomando un antibiótico y lo que dices es muy interesante, los medicamentos psiquiátricos también pueden afectar el desarrollo quizás temporal, pero la atención, la nutrición de los bebés. Entonces tiene que haber un diálogo muy estrecho entre la mamá, el pediatra y también sus propios médicos de la mamá. Creo que es un tema muy relevante, Sandra. Muchas gracias por traerlo a la mesa porque generalmente se nos olvida, especialmente a las personas que toman medicamentos de forma crónica, ¿no? Hasta se nos olvida que es parte de nuestra rutina, entonces se nos olvida a veces reportarlos. Entonces creo que es un llamado para reportar y también reportar, ayudar a Sandra, a sus colegas, a todas las personas que nos están cuidando porque están revisando que los medicamentos que consumimos son seguros en todas nuestras etapas de la vida. Necesitamos reportar cuándo estamos bien, cuándo no estamos bien, quizás o no por un medicamento y esto se reporta a las autoridades sanitarias y o a el fabricante de ese medicamento. Tengo una última pregunta, pero es un poco de otro tema, pero también de medicamentos. ¿Hay algo más que quisieras agregar de este estudio tan importante que están haciendo en Conception junto con la autoridad sanitaria, bueno, reguladora de Europa? Bueno, yo soy la única mexicana en ese proyecto y yo creo que algo que es muy importante es que están haciendo educación para médicos de qué tomar en cuenta, cómo reportar y también qué bases de datos, dónde revisarlo. Entonces, cuando esos entrenamientos estén listos, yo me voy a comprometer en mandarlos a la Asociación de Pediatría, de Ginecología en México, para que se distribuya a todos los médicos bueno, y también en mi página web, si hay entrenamientos o hay cosas que podrían ayudar a los médicos o a los pacientes, también lo voy a añadir. Yo me dedico a poner cosas de prevención. Hasta ahora había puesto mucho de COVID, pero bueno, con este proyecto que estoy, también voy a estar poniendo ahí. Y mis redes sociales más en Twitter, Sandra López León. @Sandra López León seguidito, ¿no? Sí. Para que la sigan, porque sube información sumamente relevante para el cuidado de nuestra salud. Y Sandra, quería acabar con una pregunta que tiene que ver con medicamentos, pero es una pregunta que me hacen mucho y quizás tú, como especialista, pero también como mamá, nos puedes contestar. ¿Qué medicamentos? Porque las mamás siempre cargamos nuestra bolsa de Mary Poppins con todo tipo de productos allá adentro para quien requiera en el momento que requiramos, ¿no? De pronto cuando somos adolescentes llevamos una bolsita chiquita, chiquita, pero cuando ya somos mamás echamos todo lo que posiblemente se pudiera utilizar, desde curitas hasta costureros muchas veces, ¿no? ¿Qué medicamentos debiéramos de estar cargando desde, por ejemplo, paracetamol o si alguien se corta, tiene una herida, llevar una pomadita estilo Neosporin? ¿Qué es lo que llevamos en nuestras bolsas? ¿Qué debiéramos estar cargando? Esto es una pregunta que me han hecho algunas mamás. Me dicen, es que no sé qué medicamentos llevar en mi bolsa habitual. O sea, obviamente, Como mi sí, botiquín, el sí, botiquín de Sandra. sí. Bueno, lo más importante es que si tu hijo tiene algo, el doctor te diga qué tienes que llevar específico. O sea, si es alérgico o si tiene alguna enfermedad, siempre se debe de llevar. Pero bueno, en mi caso, yo no llevo nada. Yo llevo paracetamol si voy de viaje y, o sea, mis hijos tengo 3 grandes y solo le he dado antibióticos una vez a uno porque tenía con estreptococos. Entonces, muchas de las enfermedades tienen su curso natural. Obviamente voy mucho al médico, pero siempre voy al médico para ver si necesita un medicamento. No, nunca, yo estoy en contra de dar medicamentos sin que estén indicados, porque pues se da demasiado que no está indicado, ¿no? Entonces,
pues, por ejemplo, de dolor de garganta, pues te puedes tomar lo que quieras, pero el dolor de garganta va a seguir ahí, ¿no? También Okay. para las Entonces, gripas, si abro tu bolsa, voy a encontrar tus llaves, mis llaves y mi teléfono. tu teléfono y tu cartera. Sí, Ok, gracias. sí, sí. Y aquí en Estados Unidos, en la enfermería, solo dan, bueno, en primaria no te dan nada, te llevan a tu casa, pero en más grande solo dan Tylenol para el dolor Paracetamol. y Ok, hielo y ya. y ya. Bueno, pues este es un mensaje muy importante. Ya estamos aquí cerca del Día de las Madres, ya fue en España, mañana es en México, en unos días en Estados Unidos, y a veces como mamás nos gusta tener nuestras bolsas donde hasta paraguas podríamos sacar de las bolsas, y muchas personas me han acercado y me han dicho, Carol, ¿puedes hablar del botiquín que debiéramos de llevar? Un antiácido, no sé, si le duele la panza a mi niño, ¿qué le doy? Y bueno, ahí está la respuesta de la doctora Sandra López León, que es especialista en genética, en epidemiología, es mamá de 3 hijos y su recomendación es, si tu hijo tiene alguna afección muy específica, hablar con su médico para siempre llevar obviamente su medicamento, y si no... Y yo creo que también tienen que saber, si se cortan, pues inmediatamente agua y jabón, ¿no? Y conocerse a sí mismo más que nada, ¿no? Si les duele el estómago, pues, ¿qué pueden tomar? Así, un té de manzanilla. Yo me acuerdo que mi hijo cuando tenía 6, 7 años tomaba té de manzanilla y ya estaba feliz. Entonces, yo creo que también es conocerse, ir conociendo a tu hijo qué es lo que le funciona o no. Pero definitivamente si se está quejando y continuamente le tienes que dar medicamento, es mejor ir al médico. Pues ahí está. Pues muchas gracias, mi estimada Sandra. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchas gracias por el trabajo que haces, no nada más durante COVID-19, que fuiste una voz tan importante y vas a seguir siendo una voz muy importante porque por algo estamos en Twitter siguiéndote y aprendiendo de ti, sino además, gracias por revisar los medicamentos que nos tomamos todos los días y hacer nuestra vida más segura. Gracias, Carol. Un abrazo. Saludos a todos. Yo soy Carol Perelman y estuve con la doctora Sandra López León. Muchas gracias. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.